Hay 2 años del siglo pasado que son claves en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 1844 y 1888. ¿Cuál de los dos es el más importante? Haced memoria en la Biblia. Hay 2 promesas, o mejor dicho, una promesa y un cumplimiento. En Génesis 3:15 se hace la promesa de que Jesús destruiría al diablo. En el libro de Mateo se dice, consumado es. ¿Cuál de las 2 es la más importante? El consumado es, la realidad, el cumplimiento. En 1844 Jesús pasó a un nuevo ministerio en el santuario celestial para comenzar una nueva tarea. En 1888 era su plan concluir esa tarea. Era su plan venir en muy breve periodo de tiempo tras haber dado un mensaje final de preparación. Yo creo que en 1888 es el año más significativo en la historia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no solo por lo prometido, sino por lo que sucedió. Para que no haya ninguna duda sobre lo que aconteció en ese año, voy a compartir un par de citas de Ellen White procedentes de su colección Materiales de 1888. Ella dijo, este es el fuerte pregón de Apocalipsis 18 que alumbra a la tierra con su gloria. Ella dijo, este mensaje debía presentar más prominentemente ante el mundo al Salvador crucificado. Ella dijo, no hay punto que necesite repetirse con más recurrencia que la imposibilidad de que el hombre caído se haga merecedor de algo por sus mejores buenas obras. Ellos necesitaban escuchar eso y nosotros necesitamos escuchar eso. El Salvador crucificado, que proporcionará el poder que usted y yo no tenemos. Ahora bien, no hubo una aceptación generalizada de ese mensaje en su tiempo, de manera que ella tuvo otro mensaje. Ella dijo, liberad el camino, hermanos, no os interpongáis entre Dios y su obra. Si no tenéis el peso del mensaje, dejad libre el camino a quienes lo llevan. ¿Ese es un buen consejo también hoy en día? Y entonces dijo algo muy serio. Ella dijo, al rechazar el mensaje dado en Minneapolis, los hombres cometieron pecado. Son serias palabras. Eran para los líderes de la iglesia de aquel tiempo. Si queréis las referencias, están en las páginas 1575, 1336, 811, 377 y 914. Además de eso, 26 años más tarde, más en realidad, pues fue en 1926, lo que significa que fue 38 años después, el pastor A.G. Daniels escribió un libro llamado Cristo nuestra justicia, y he aquí algo que decía. Se hace difícil entender cómo puede haber confusión o duda alguna acerca de que este mensaje tenga el respaldo del cielo. Es de mayor relevancia para la Iglesia en este tiempo lo que pudo haber sido en 1888. Cuanto más nos acerquemos al gran día de Dios, más imperiosa será la necesidad de la obra de purificación del alma para la que se envió ese mensaje. Con seguridad tenemos todos los motivos para estudiar y proclamar de todo corazón ese mensaje. Esto se encuentra en las páginas 25 y 26 de Cristo nuestra justicia. ¿Es ese un buen consejo para nosotros aún hoy? Ahora es más imperativo que nunca el comprender este mensaje. Voy a invitar a subir conmigo a un amigo mío. Su nombre es Ron Duffield. Como ya dije, él ha escrito un libro llamado El retorno de la lluvia tardía. Si os gustaría saber cuál es el mejor libro para entender qué sucedió en 1888 y la historia de ese periodo, así como cuál fue el resultado del rechazo del mensaje en aquel tiempo, ese es el libro a leer, El retorno de la lluvia tardía. Ron, ¿cuáles son tus impresiones? ¿Qué te impulsó a interesarte por este mensaje? Bueno, yo, como quizá otros jóvenes adventistas que crecieron en hogares adventistas, y siendo de hecho un adventista de quinta generación, crecí en un hogar adventista y me formé en colegios adventistas.
Pero cuando fui a la universidad y tomaba mis propias elecciones en mi ambiente, yo no conocía prácticamente nada hasta entonces de las verdades adventistas, esas verdades bíblicas sobre las que está edificada nuestra iglesia. De manera que me hubiera sido muy fácil salir al mundo, pues no encontraba diversión dentro. Y extrañamente, unos años más tarde, tras una serie de eventos, me encontraba en el extremo opuesto, en un ministerio independiente que decía que la iglesia era Babilonia, tratando, creo yo, de reconciliarme con mi pasado, el cual no funcionó. Pero tras otra serie de eventos, en 1987 di con un libro sobre 1888. E incluso no siendo muy lector por aquel entonces, fui impulsado a escudriñar ese preciosísimo mensaje del que nunca había siquiera oído. Y comencé a encontrar respuestas a preguntas que ni siquiera me había planteado jamás. Sobre el gran conflicto, sobre qué es el pecado, por qué vino Cristo realmente a esta tierra y si importa qué naturaleza tomó. ¿Y qué significa que Él es nuestro ejemplo? ¿Cuál es la verdadera justificación por la fe, no solo teológicamente, sino en la práctica? ¿Y qué es la perfección del carácter y la generación final? Todas estas cuestiones se convirtieron verdaderamente en interrogantes para mi vida y las respuestas llegaron con el estudio de la historia de 1844 y de 1888 con su preciosísimo mensaje. Pero también descubrí, como dice la cita que leíste, que Satanás consiguió apartar de nuestro pueblo, en gran medida, ese mensaje de fuerte pregón. Y quizá una de las mayores experiencias de mi vida fue llegar a darme cuenta de que la culpa del retraso no era de Dios. Siempre había albergado la idea de que Él nos había mentido. Vengo pronto, y en cambio, ¿dónde está? No apareció. Y también me di cuenta de que todo encaja en este mensaje final de la historia y que Dios no es culpable. Y esa fue realmente mi motivación. Nunca fue mi intención escribir un libro. Sin embargo, como resultado de mi estudio personal, escribí El retorno de la lluvia tardía y Herido en casa de sus amigos. En verdad, el objetivo de esos libros es resaltar que Dios no es culpable de este largo retraso, y por 30 años el estudio de ese mensaje y las respuestas a esas cuestiones han sido una bendición para mi familia, para mí mismo y ahora para mi ministerio. Y creo que el comprender nuestra historia y ese mensaje que Dios nos envió en 1888 nos ayudará personalmente y como iglesia para tratar la mayoría, si no todos, de los desafíos que encaramos hoy en día. Y por eso creo que 1888 es importante. Dios sea alabado. Gracias, Rob. Gracias por compartir tu testimonio personal. Lo que voy a dar esta noche no es un sermón. Ya habéis escuchado un poderoso sermón de Mike Lambert. Haremos un pequeño estudio para cerrar esta tarde de viernes. ¿En qué consistía realmente este mensaje? ¿Por qué fue tan significativo? ¿Qué estaba intentando comunicarnos Dios? ¿Cuál era el asunto en juego? Waggoner y Jones se centraron en el poder del Evangelio para cambiar el corazón y salvarnos del pecado. He aquí una cita de Waggoner en su libro Cristo y su justicia, páginas 65 y 66. Cuando Cristo nos cubre con el manto de su propia justicia, Él no está proveyendo una tapadera para el pecado, sino que quita el pecado. Y eso muestra que el perdón de los pecados es más que una simple forma, más que una simple consigna en los libros del registro del cielo, al efecto de que el pecado sea cancelado. Y eso resume de alguna manera lo que ellos trataron de transmitir durante aquellos años. Un nuevo libro ha sido publicado recientemente. Se llama Viviendo por Fe. Y es una compilación de mensajes de Waggoner no publicados previamente y que han sido descubiertos más bien tarde, recientemente. Y voy a compartir algunos fragmentos ahora que estamos tratando de ver en qué consistía este mensaje. ¿Qué creía Waggoner sobre estos asuntos? Así comienza uno de estos fragmentos. No puede dudarse de que hay poder en la palabra de Dios. Muy por encima de cualquier otro libro, la palabra, albergada en tu corazón, te protege contra el pecado. La palabra tiene poder para dar vida. Y entonces él cita 1 de Juan 3:9.
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Sigue diciendo, qué sencillo. Hay en la palabra ese poder divino que puede transformar tu mente y hacerte una nueva creación. En vez de intentar rizar el rizo para tratar de explicar qué puede significar este texto, él simplemente dijo, qué sencillo, su simiente permanece en él y no puede pecar. Muchas personas anhelan seriamente que Cristo more en sus corazones, y ellos piensan que la razón por la que eso no sucede es porque no son suficientemente buenos, y vanamente intentan hacerse tan buenos que Él pueda condescender en acercarse a ellos. Ellos olvidan que Cristo llega a tu corazón no porque esté libre de pecado, sino para liberarlo del pecado. Cristo llega a tu corazón con el mismo poder que creó el mundo de la nada. ¿Creemos eso? Que Él tiene ese poder y que aún hoy puede ejercerlo. Nos es revelada la verdad gloriosa de que en Cristo la victoria sobre toda tentación es tuya ya. La derrota no puede ser el resultado independientemente de todo el poder que pueda ejercer el enemigo. La batalla ya ha sido luchada y Jesucristo tiene para ti la victoria. Tú solo tienes que cogerla y decir, alabado sea Dios que nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué poderoso evangelio! Tan diferente de la versión evangélica, tan popular entre el cristianismo e incluso en nuestras iglesias y escuelas adventistas. Está lleno de esperanza, de valor, de promesas y de certidumbre. Y eso era parte de ese mensaje que llegó hace tanto tiempo. La vida de Cristo es poder divino. En el momento de tentación la victoria ya está ganada. La victoria es tuya antes incluso de que llegue la tentación. Cuando llega Satanás con su tentación, él no tiene poder, pues tú tienes la vida de Cristo. Y esa vida en ti expulsa a Satanás. Oh, la gloria de pensar que hay vida en Cristo y que tú puedes tenerla, que los justos vivirán por la fe porque Cristo vive en ellos. Y justo aquí deberíamos de leer Gálatas 2:20, ¿verdad? Tomemos nuestras Biblias. Ese pasaje tan conocido es el alma de lo que Waggoner trató de expresar. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay poder, no aquí, sino ahí. Ahí está el poder. Puesto que él continúa con esos asuntos, hay otro texto que merece nuestra atención. Romanos capítulo 1. Pablo es muy atrevido aquí. Habla sin ambajes. Él dice simplemente algo que necesitamos escuchar, comprender y vivir. Romanos 1:16 dice lo siguiente. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, para el judío primeramente y también para el gentil. El poder de Dios para salvación de todo aquel que desea creer. Los cristianos dicen a menudo, puedo entender y creer que Dios perdonará mis pecados, pero se me hace difícil creer que Él pueda preservarme de pecar. Estas personas tienen mucho que aprender sobre qué es el perdón de los pecados. Amigos, hay mucha confusión ahora entre justificación, perdón y el nuevo nacimiento. Y sigue diciendo, hay mucho que aprender sobre qué se entiende por perdón del pecado. Cuando oyes las palabras, Hijo, tus pecados te son perdonados, una nueva vida comienza en ti y tú eres convertido en un nuevo ser. Es el poder del perdón de Dios y eso es solo lo que te protege de pecar. De modo que el perdón es más que una declaración en un libro de registro. Es una nueva vida que comienza en ti. Eres hecho un nuevo ser. Cambias porque hay un poder morando en ti.
¿Qué es ser justificado? Muchos creen que es una especie de medio camino al perfecto favor de Dios. Creen que la idea de justificación por fe es que simplemente creyendo lo que dice la Biblia serás tenido por justo, incluso no siéndolo. Todo esto es un gran error. Y escuchamos mucho de eso en este tiempo. Justificación significa hacer justo. Si supieseis lo radical que resulta esto en círculos teológicos, justificación es hacer, no declarar. Por supuesto que incluye el declarar, pero es mucho más que eso. Justificación es hacer justo. Cuando eres justificado o hecho justo, eres convertido en un hacedor de la ley. Ser justificado por fe es simplemente ser convertido en un hacedor de la ley por fe. Eso no significa que la justicia de Cristo que Él realizó hace 2000 años es puesta para ti, para simplemente ser acreditada a tu favor, sino que significa que es justicia activa y presente dada a ti. Cristo viene a vivir a ti cuando crees, constatándose que no puede haber un estado más elevado que el de la justificación. Veis que el mensaje de 1888 no era una repetición del mensaje de justificación de la Reforma, iba más allá. Observad que, repetidamente, él dice que la dádiva de la justificación es hacer justo al individuo, lo cual choca frontalmente con la teología evangélica actual y muchos círculos académicos adventistas. Es muy usual para nosotros decir que la justificación equivale a perdón y santificación a poder. Pero no es así en el mensaje de Jones y Waggoner. Era el poder de la justificación el aspecto singular de su mensaje. Ese poder nos cambia desde dentro hacia afuera, nos dota de nuevos valores, nos convertimos en una nueva creación y entonces la santificación es fácil. Nosotros simplemente decimos, Señor, estoy listo para hacer lo que me pidas. La justificación es la parte clave y la parte que dota de poder. La santificación viene por añadidura de manera natural si la justificación ha sido hecha. Daré unas citas más y luego comentaré algo más. He sido crucificado con Cristo y sin embargo vivo. Es evidente que la religión cristiana es una religión en tiempo presente. En la vida cristiana nada cuenta excepto lo que es presente. El nuevo nacimiento es un proceso continuo y está actuando siempre en el presente. Muchos que profesan ser cristianos están siempre mirando al pasado o al futuro. El cristianismo en tiempo presente te toma justo donde te encuentras. Cada momento al que llegues se convertirá en ahora. Por tanto, lo único que tienes que hacer es simplemente mirar a Él ahora y creer ahora, sin tener en cuenta tus fallos pasados ni tus expectativas futuras. El único punto de arranque en la vida cristiana es ahora, y el único punto alcanzable es ahora. Es mirar a Cristo ahora. Cuando olvidamos vivir en el momento presente y mirar a Jesucristo justo ahí, en busca de gracia y fuerza, es cuando fallamos. ¿Qué principio tan importante? Que no podemos mirar a lo conseguido o aquello en que fallamos en el pasado. Incluso no podemos mirar al futuro, a lo que esperamos que sucederá. Es ahora cuando tú y yo estamos interactuando con nuestro Dios y con Jesucristo. Es ahora. Y podemos tener seguridad de salvación ahora. Podemos tener esperanza de desarrollo de un carácter cristiano ahora, basado en la realidad del momento presente. Podemos tener la mente de Cristo ahora. Cristianismo en tiempo presente. En la naturaleza de las plantas está el orientarse hacia el sol, pero en el jardín espiritual de Dios algunas plantas tratan de crecer de otro modo. Hay algunas que tratan de crecer mediante algo inherente a ellas mismas. Imaginad una planta intentando crecer por sí misma, afanándose en hacerse más alta y más fuerte y en fijar sus raíces más profundamente. La idea es absurda. Sin embargo, esto es lo que mucha gente piensa que debe hacer para crecer como cristianos. Una planta crece y se hace más fuerte sin ningún esfuerzo propio, simplemente se orienta al sol. El proceso consiste simplemente en un esfuerzo por estar más cerca de su fuente de vida.
Uno no puede crecer mirándose a sí mismo. Uno no puede crecer mirando otras plantas alrededor de sí. Todo lo que Dios quiere de ti es que le dejes trabajar en ti. Si miras incondicionalmente a Él como la planta mira al sol en el cielo, si haces un esfuerzo constante de volverte a Él como la planta se vuelve hacia su fuente de vida y de levantar tu brazo más y más hacia el brillo de su rostro, entonces no tendrás dificultad en obtener la plenitud de crecimiento que deseas. Os compartiré un último pasaje de este libro. Indefenso, totalmente indefenso, incapaz de cuidar de ti mismo por un solo momento, incapaz de resistir la más pequeña tentación, incapaz de realizar una sola buena obra. Mira de nuevo, un poder nunca visto ha tomado posesión de ti, una nueva vida te vivifica. Señor, tú has sometido reinos, traído justicia, obtenido promesas, cerrado la boca de leones, sofocado la violencia del fuego, escapado al filo de la espada. Nuestras debilidades hicieron fortalezas, valientes en lucha hicieron retroceder los ejércitos invasores. Donde una vez temblabas y te encontrabas derrotado, ahora te yergues inconmovible como una casa edificada sobre roca maciza. Pero incluso si eres la persona más indefensa que nunca vivió, Dios está deseoso de tomarte y transformarte de la manera más maravillosa, a través de su poderosa palabra. Él ama hacer eso. Él ha escogido lo débil del mundo para confundir a lo poderoso, y lo vulgar y despreciado del mundo ha escogido Dios. De modo que cuando te des cuenta de tu flaqueza y debilidad, no te desalientes. Más bien, levanta tus ojos en agradecimiento al cielo y alaba al único que puede tomarte a ti, al más débil e indefenso de sus criaturas, y a través de su palabra fortalecerte con todo poder de acuerdo a su gloriosa potencia. ¿Qué pensáis, hermanos y hermanas? ¿Tiene poder este mensaje? ¿Tiene esperanza y seguridad? Dios está afanadamente buscando al débil e indefenso. Si te sientes débil esta noche, Dios te está buscando. En aquellos que no ven en sí mismos nada valioso o encomiable que pueda merecer algo, Dios permitirá que el poder de su evangelio actúe en sus vidas, convirtiéndolos en la maravilla del universo. Esto es lo que el pastor Waggoner esperaba para su generación y yo lo espero para la nuestra. Que sea recordada por toda la eternidad, por lo que Dios hizo en el peor de los tiempos, sobre los peores receptores posibles que Él pudiera imaginar para su dádiva, y cómo Él los convirtió en la maravilla del universo para el resto de la eternidad. Bien, ese es el mensaje que ellos estaban restaurando acerca del poder de Dios. Venid conmigo al libro de Tito, Tito capítulo 3. Hay aquí un pequeño pasaje que expresa la justificación de una manera precisa y sencilla. Tito capítulo 3, a partir del versículo 5. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia. Y ahora nos va a decir cómo funciona la salvación. Por medio del lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia, ahí está la justificación por la fe, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Por tanto, ¿cómo tiene lugar la justificación? Escribiendo algo en un libro de registro en el cielo, o necesita un lavamiento de regeneración. Y amigos, eso tiene lugar antes del bautismo en agua. El corazón es regenerado, es lavado, de modo que regeneración, renovación, Espíritu Santo, poder forman todos parte de la experiencia de la justificación por la fe, no solo de la santificación como suele decirse. Cuando tienen lugar este lavado y esta renovación, entonces tenemos el perdón de la gracia perdonadora y la justificación. Veamos un par de citas de Ellen White. La primera en el Discurso Maestro de Jesucristo, página 114. El perdón de Dios no es meramente un acto judicial por el cual libra de la condenación. La palabra meramente es importante. Es eso, pero es más que eso. No es solo el perdón del pecado, es también una redención del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. Ella está hablando de perdón, no de santificación. Ella está hablando de justificación.
Mensajes Selectos 1, página 394 dice: somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. Habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo, Dios nos declara justos. Eso da un vuelco teológico completo al Evangelio, tal y como es entendido por el cristianismo popular. Primero somos hechos justos, y entonces Dios nos declara justos, no al revés. Dios no habla ficción. Él no dice, eres justo cuando eres absolutamente injusto. Simplemente porque afirmas creer en Jesús. Primero Él nos hace justos, y entonces nos declara justos como una dádiva hacia nosotros. Palabras de vida del Gran Maestro, página 163. Cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella, se realiza una nueva creación. Se le da un nuevo corazón, llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios mismo es el que justifica, al que es de la fe de Jesús. Todo eso está en la justificación, nueva criatura, transformación, cambio de corazón. Existe hoy en día un fuerte intento de separar el poder transformador del Espíritu Santo de la justificación y de decir que podemos ser justificados primero para más tarde, en un nuevo nacimiento como parte de la santificación, tener una experiencia transformadora. Eso no es bíblico, eso no es lo que enseña la Biblia. Hay poder en la justificación y en el perdón. Separar el declarar justo y el hacer justo es una de las peores separaciones que nunca haya tenido lugar en la comprensión del Evangelio. Y está descontrolado, hermanos y hermanas, en nuestra amada Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tenemos que saber lo que estamos oyendo, alentando a los cristianos a tolerar el pecado en sus vidas, porque quizá más adelante seremos hechos justos. Ahora mismo soy declarado justo, incluso aunque aún pueda estar pecando en una tasa razonable. Este es un mensaje que nos ha sido dado y del que hemos de estar muy seguros. Mensajes Selectos, página 366. Pero al paso que Dios puede ser justo y sin embargo justificar al pecador por los méritos de Cristo, nadie puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos o descuide deberes conocidos. Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua, mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma. Dos condiciones: entrega, corazón entregado, y obediencia. Algunos podrían decir, eso es legalismo, eso es salvación por fe más obras. Pensad en una nave espacial. Estamos en Cabo Cañaveral, donde mandan muchos astronautas al espacio. ¿Cuál es la fuerza motriz? ¿Cuál es la causa de un vuelo espacial exitoso? Es la combustión en los motores. En los motores se produce una detonación y esa pesada máquina es propulsada con gran velocidad al espacio. Bien, ¿qué pasa si los astronautas dicen, eso es complicado, ponerse esas vestimentas incómodas, subir en ese ascensor a tanta altura, me marearía, avanzar por esa estrecha pasarela, atarme a esos pequeños asientos en esa cápsula? No quiero hacer ninguna de esas cosas, prefiero permanecer en el hangar, donde estoy seguro. ¿Habría algún viaje espacial ese día? 3 meses en el hangar, sin viajar los astronautas. Es muy sencillo. Lo que posibilita el viaje espacial es la potencia de los motores. Las condiciones para el viaje son ponerse las vestimentas, caminar por la pasarela, atarte a los asientos. Los astronautas simplemente han de ponerse en el lugar donde está la potencia. ¿Qué pensáis? ¿Hay un paralelo para nosotros? Hacer buenas obras no nos da méritos para salvación. Cambiar nuestros hábitos no nos da méritos para salvación. Hay una sola causa de salvación y es la vida y muerte de Jesucristo y la misericordia de Dios. Pero situarnos en el lugar donde está esa potencia requiere condiciones.
que no contribuyen a la salvación, pero sin ellas la salvación no puede tener lugar. Las condiciones son entrega y rendición del corazón. Y eso es lo que no se entiende bien en la mayor parte de la cristiandad, la diferencia entre condición y causa. No es fe más obras, es siempre fe que obra. Eso es de lo que estamos hablando. Veamos ahora otro asunto, que sucintamente tiene que ver con estos temas cruciales del mensaje de 1888. Siempre habíamos creído en la justicia por la fe. Siempre habíamos creído en justificación y santificación desde los primeros días de este mensaje. Teníamos una doctrina del Evangelio inerte. ¿Y sabéis qué es lo que dio vida a esa doctrina inerte en la predicación de 1888? ¿Qué fue lo que causó verdaderos reavivamientos? No fueron las nuevas enseñanzas de cómo puedes ser perdonado de tus pecados, siendo esto muy importante. Fue la predicación sobre uno que bajó a entre nosotros, vivió toda su vida en la tierra, en el sitio más peligroso y en la naturaleza más peligrosa que se pueda imaginar, naturaleza caída, pecaminosa, tentado desde lo más oscuro de nuestras mentes en esta naturaleza, pero mostrando cómo esa naturaleza puede sujetarse al poder del Espíritu Santo. Y en el caso de Cristo, esa naturaleza ni una sola vez triunfó para ejercer su influencia en el pensamiento, palabra o acción. Ni una sola vez. Dios tiene ese poder sobre nuestra naturaleza humana caída. Y eso fue lo que dio vida al mensaje de justificación por la fe en 1888 y años subsiguientes. Ese poder vivificador de Jesucristo habiendo bajado ante nosotros. Y lo que pienso que es bastante trágico es que esta dinámica e inquietante presentación de las luchas de Cristo para vivir en entrega a su Padre Celestial ha sido silenciada, ha sido omitida y cubierta con un sinfín de explicaciones que ocultan esa poderosa victoria obtenida por Cristo. ¿Por qué lo estamos ignorando? ¿Por qué estamos pasando por alto lo que hizo Cristo y lo que Dios hizo a través suyo en esta naturaleza? Prácticamente ha sido una conspiración de silencio en lo relativo a la predicación de este poderoso mensaje. Hemos dado vueltas a una clara verdad. Ha conllevado muchas explicaciones y divisiones y discusiones académicas. Pasaron décadas. La naturaleza caída de Cristo comenzó a no ser recalcada, casi omitida. Debemos estar seguros de que los que hicieron esto no fueron desleales, no fueron insinceros. Pensaron que creaban puentes con gente fuera de nuestra confesión. Pero en el cambio solo obtuvieron una ínfima porción de reconocimiento por casi nada a cambio, renunciando a algo muy importante, Cristo viviendo en la muy peligrosa naturaleza de nuestra carne caída, en continua dependencia, luchando cada día con lágrimas, orando toda la noche, llorando ante Dios debido a las luchas de su propia naturaleza. Deshacerse de eso por un pequeño reconocimiento. Fue un trágico error, hasta el grado de que este mensaje ha sido perdido de vista en el adventismo. Hasta ese mismo grado la doctrina de justicia por la fe se ha convertido de nuevo en una doctrina inerte en nuestro medio, con solo implicaciones legales en vez de implicaciones transformadoras. Esta era una parte muy esencial del mensaje de aquel tiempo. Quisiera que cogierais de nuevo vuestras Biblias. Id conmigo a Juan 14:10. Una de las razones más importantes por las que Jesucristo vino a este mundo es expuesta en este sencillo texto, Juan 14:10. Él estaba conversando con Felipe, y sabéis que Felipe estaba teniendo aquí sus problemas. Se preguntaba si había visto al Padre. Muéstranos al Padre, le pidió. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Qué vino Cristo a hacer? Revelar al Padre. Esa era su misión principal. Él estaba revelando cómo actuaría el Padre y cuál era el carácter del Padre. Ahora, Satanás ha hecho graves acusaciones contra el Padre, así como contra el Hijo, por supuesto. Voy a leer dos citas muy importantes en lo referente a la acusación de Satanás contra Dios. De Manuscript Releases, volumen 5, página 112. Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podía guardar la ley de Dios tras la desobediencia de Adán. Él declaró que toda la raza humana estaba bajo su control. Fijaos en su declaración: no puedes guardar la ley de Dios, nadie puede guardarla porque Adán pecó. Y él convirtió la maravillosa naturaleza que Dios le dio en una naturaleza caída, pecaminosa. Ninguno puede guardar la ley de Dios en esas circunstancias. Signs of the Times, 16 de enero de 1896. Satanás declaró, recuerdo que se está haciendo una acusación. Satanás declaró que era imposible para los hijos e hijas de Adán guardar la ley de Dios. Y eso acusa a Dios de ausencia de sabiduría y de amor. Si ellos no pueden guardar la ley de Dios, es culpa del dador de la ley. Así que podemos poner ahí nuestros nombres. Él dijo que es imposible para ti guardar la ley de Dios, y también para mí. Y si ni tú ni yo podemos guardar la ley de Dios, hay un problema con la ley de Dios y un problema con el carácter de Dios. Esa es la acusación. Volvemos a la misma cita que dice: Jesús se humilló a sí mismo, revistiendo su divinidad con humanidad a fin de erigirse en cabeza y representante de la familia humana, y por precepto y ejemplo condenar al pecado en la carne y mostrar la mentira de esas acusaciones. ¿Cómo pudo Cristo revelar al Padre? Mostrando que Satanás era un mentiroso. ¿Cuál era una de las principales acusaciones de Satanás? Los seres humanos caídos, con su naturaleza caída, no pueden guardar la ley de Dios. Es imposible. Y eso se escucha hoy en todo el mundo cristiano y en el adventismo también. Mientras tengas una naturaleza caída, no podrás obedecer la ley de Dios de manera perfecta. Esa es la acusación de Satanás, y Jesús viene a rebatir tal acusación. Una muy concisa cita en Mi vida hoy, página 323, dice: revelando al universo celestial, a Satanás y a todos los hijos e hijas caídos de Adán que, por medio de su gracia, la humanidad puede guardar la ley de Dios. Eso es lo que Él vino a probar. A través de su gracia, tú y yo podemos guardar la ley de Dios. La acusación de Satanás es que es imposible. Jesús demostró que es posible, pero solo si Él vino en una naturaleza caída. Si Él hubiera venido en una naturaleza no caída, algo tan popular hoy en día, significaría que Adán podía guardar la ley, pero nada con respecto a ti y a mí. Eso no rebate la acusación de Satanás, de que los seres humanos caídos no pueden obedecer la ley. Si Jesús vino en una naturaleza parcialmente como Adán y parcialmente como yo, eso prueba que cualquiera con una naturaleza parcialmente como Adán y parcialmente como yo puede guardar la ley de Dios, pero no he visto ningún ser así. De nuevo, eso no rebate la acusación de Satanás. El único modo en que Él puede ser nuestro sustituto, y no nos referimos a Jesús como ejemplo, el único modo en que Él puede ser nuestro sustituto y morir en la cruz del Calvario, queriendo esto decir que podemos tener salvación, porque Satanás ha sido derrotado, consumado es si Jesús demuestra que Satanás miente cuando afirma que el hombre caído no puede guardar la ley de Dios. Así de importante es este asunto. Jesús no puede cumplir su misión sin tomar esa naturaleza. Hay otra consideración sobre todo esto. Id a Apocalipsis 14:5. Última generación, los 144.000. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿De veras? ¿Toda una generación sin mancha? Entonces, ¿puede Dios verdaderamente hacer eso? Esa promesa es tan grande que incluso Dios podría no ser capaz de cumplirla.
Hace 50 o 60 años un individuo hizo una muy fina afirmación. Los que enseñan que Cristo tomó una naturaleza humana superior llegan a la lógica conclusión de que es imposible para el resto de la humanidad obedecer de manera perfecta la ley de Jehová en esta vida. Si Jesús tomó una naturaleza superior y obedeció la ley de Dios, yo no tengo esa naturaleza, nunca la tendré mientras viva en esta tierra, por lo que no puedo llevar una vida como esa. De modo que, de nuevo, si Dios va a llevar a cabo este último milagro, toda una generación sellada sin pecado antes de la segunda venida de Cristo, entonces necesito alguna prueba de que esto es factible. Y hermanos y hermanas, Él nos dio esa prueba. No es una promesa sobre el papel, escondida en el libro de Apocalipsis. Es una promesa viva, de uno que durante 33 años reveló el poder de Dios en su obediencia. Y así puedo tener prueba de que esto es factible. Cristo guardó la ley, probando más allá de toda controversia que el hombre también puede guardarla. Muy, muy importante. De modo que a donde quiero llegar es a que el mensaje de John C. Waggoner de que Jesucristo vivió en nuestra naturaleza caída, peligrosa y tempestuosa es un mensaje absolutamente esencial si es que van a existir esos 144.000 en la última generación de la historia humana. No puede suceder de ningún otro modo. Os compartiré un par de citas más e iremos concluyendo el estudio de esta noche. Esta es de Manuscript Releases, volumen 6, páginas 340 y 341. Tenemos que estar siempre agradecidos de que Jesús nos haya probado con verdaderos hechos que el hombre puede guardar los mandamientos de Dios, contradiciendo el falso aserto de Satanás. Estoy contento por esas pruebas concluyentes de que la ley puede ser guardada gracias al poder de Dios. Y entonces ella hizo esta muy seria declaración. Considerad que la victoria y de obediencia de Cristo es la de un verdadero ser humano. Caemos en muchos errores en nuestras conclusiones debido a nuestros falsos conceptos de la naturaleza humana de nuestro Señor. Cuando le damos a su naturaleza humana un poder que no es posible que tenga el hombre, en sus conflictos con Satanás destruimos la integridad de su humanidad. Hermanos y hermanas, la mayoría del cristianismo ha destruido la integridad de la humanidad de Jesucristo, porque atribuyen a Cristo un poder que no nos es posible tener a nosotros, el de la naturaleza de Adán. Él no necesitaba gracia, todo lo que necesitaba era dejar actuar a su naturaleza. La obediencia era tan natural para Adán y Eva como el respirar o comer. Ellos no tenían que ejercitarla. Era tan natural como levantarse por la mañana. Yo no tengo ese poder, ni lo tendré nunca hasta que Jesús venga. Pablo dijo, cada día muero, a mi yo, a mi naturaleza caída, al orgullo, al egoísmo. Y destruir la integridad de su humanidad es lo que se está haciendo por todo el mundo cristiano, incluso ahora en el adventismo del séptimo día. Por cierto, esa es parte de la razón por la que estamos teniendo este seminario este fin de semana, porque esto no está sucediendo solo ahí fuera, también sucede aquí dentro. Y necesitamos saber explicar la diferencia entre verdad y error en estos momentos tan críticos en que vivimos. Bien, hay otras, pero creo que compartiré con vosotros una sola cita más. Youth Instructor, 13 de octubre de 1898. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo. Y mediante Cristo, con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. Vayamos a esa cadena áurea, amigos míos. No la evitemos porque pueda crear polémica. De ser así, también deberíamos evitar el sábado, pues es un asunto muy polémico en nuestro mundo. Esta cadena áurea ha de ser nuestro estudio, y es muy importante que lo hagamos correctamente. Ahora en este tiempo, y meditemos detenidamente en ello. Para daros una pequeña perspectiva, voy a leer algo de Hermosas Enseñanzas de la Biblia, que ha sido uno de nuestros libros más populares durante años, vendido a millones por la mayoría de colportores en el mundo adventista. Pero voy a leer de las versiones de 1916 y 1944, y tenemos una nueva edición hoy en día.
Escuchad lo que dicen. En su humanidad, Cristo participó de nuestra naturaleza caída pecaminosa. Ni más ni menos es así como comienza. De no ser así, Él no fue hecho como sus hermanos, no fue tentado en todos los puntos tal y como lo somos nosotros, no venció como nosotros hemos de vencer, y no es el completo y perfecto Salvador que el hombre necesita para ser salvo. Bien directo, en el libro que vendíamos a millones. La idea de que Cristo nació de una madre inmaculada o sin pecado, que no heredó tendencias al pecado y fue por esta razón por la que no pecó, lo aparta de la esfera de un mundo caído y del mismo lugar donde se necesita su ayuda. En su lado humano, Cristo heredó exactamente lo mismo que hereda cualquier hijo de Adán, una naturaleza caída pecaminosa. En el lado divino, desde su misma concepción, Él fue engendrado por el Espíritu. Ahí está la foto completa, en un sencillo libro de estudio que vendíamos durante décadas, hasta que encontramos que esto no era muy popular entre otros a los que intentábamos impresionar, y decidimos que deberíamos cambiarlo para ser aceptados por determinados grupos religiosos. Exenciones. De eso estábamos hablando. Emplearemos más tiempo en ello mañana. ¿Estaba Cristo exento de ciertos aspectos de la herencia? Eso es lo que se está enseñando y creo que tenemos que revisar eso cuidadosamente. Voy a concluir por hoy con dos individuos que comprendieron este asunto tan bien como nunca fue entendido en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Uno de ellos, no demasiado popular hoy en día en ciertos círculos, se llamaba M.L. Andreasen. En su libro El Santuario y su Servicio, cerca de la conclusión de su penúltimo capítulo, él declara: el asunto de mayor importancia del universo no es la salvación de los hombres, por importante que parezca. Lo más importante es que el nombre de Dios quede limpio de las falsas acusaciones hechas por Satanás. La controversia se está acercando a su fin. Dios está preparando a su pueblo para el último gran conflicto. Satanás se está preparando también. La crisis nos espera y se decidirá en la vida del pueblo de Dios. Dios depende de nosotros como dependió de Job. Estamos viviendo ahora en el gran día real de la purificación del santuario. Todo pecado debe ser confesado y por la fe enviado de antemano al juicio. Mientras el sumo sacerdote entra en el Santísimo, el pueblo de Dios debe ahora hallarse cara a cara con Dios. Debe saber que todo pecado ha sido confesado y que no queda mancha alguna de pecado. Y ahora viene esta frase que resume la expiación final que se está realizando ahora. La purificación del santuario celestial depende de la purificación del pueblo de Dios en la tierra. Cuán importante es, pues, que el pueblo de Dios sea santo y sin culpa. En ellos debe ser consumido todo pecado, a fin de que puedan subsistir a la vista de un Dios santo y vivir a pesar del fuego devorador. Eso precisará de un milagro. Y si alguien se inclina a pensar, bueno, esa es una visión retorcida de Andreas. Veamos qué dice esta cita de Ellen White en Maranatha, página 249. Debe producirse una purificación del alma aquí en la tierra, en armonía con la purificación efectuada por Cristo en el santuario celestial. Ambas tienen que producirse al mismo tiempo. Review and Herald, 11 de febrero de 1890. Cristo está purificando el santuario en el cielo de los pecados de las personas y nosotros debemos trabajar en armonía con Él aquí en la tierra, purificando el templo del alma de su contaminación moral. Claro y sencillo. Voy a concluir con A.T. Jones hace mucho tiempo. Hay dos sitios donde se desarrolla la consumación del misterio de Dios. Uno alberga a aquellos a los que debe predicarse el Evangelio. El otro alberga las vidas de los que creen en la verdad. Nosotros podríamos, escuchad con detenimiento, nosotros podríamos predicar y proclamar en palabras hasta los confines de la tierra a todo alma sobre la tierra en nuestra generación, de modo que esa fase de trabajo fuese completada y terminada. Sin embargo, si no se completa también la manifestación de Dios en las vidas de los que predican ese mensaje, podíamos predicar 10.000 años y el fin nunca llegaría. No es simplemente que el Evangelio sea predicado a todo el mundo y llene todo el mundo, sino también que cuando sea hecho haya un pueblo listo para encontrarse con Él en el fin. Sin completarse esa manifestación de Dios en la carne de cada creyente, no puede consumarse el misterio de Dios.
Esa consumación del misterio, Dios manifestado en la carne, significa que solo Dios será visto en la actuación de cada creyente, de modo que en su vida Dios sea manifiesto. Sabéis que el misterio de Dios es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces la consumación del misterio de Dios es la conclusión del crecimiento, la manifestación de Cristo en los creyentes, de modo que nos erijamos en este mundo a la imagen de Jesucristo, reflejándole solo a Él. Que cuando se vea al creyente, solo Cristo se ha visto. Lo que digamos, lo que hagamos, cada tono de nuestra voz, todo lo que seamos hablará solo de Cristo. Solo eso es la verdadera consumación del misterio de Dios. Y eso es lo que tiene que venir antes de que venga el fin y de que pueda llegar. Ese fue el mensaje de 1888, amigos míos. Él dijo, cualquier predicación sobre el santuario, cualquier estudio del santuario, cualquier proclamación del santuario, que no predica y proclama el fin de la transgresión durante la vida de aquel que lo predica, que no manifiesta el poner fin a los pecados en su propia vida, que no incluye el hacer reconciliación con la propia iniquidad de quien da el mensaje, que no trae justicia eterna para la propia vida del que lo predica, no está predicando en absoluto el mensaje de la purificación del santuario. Tal mensajero excluye así el hecho de que es el ángel de Dios quien hace lo más importante. Sin embargo, hermanos, y en esta audiencia él estaba hablando a líderes de la conferencia general, hermanos y todos los que estáis hoy en esta audiencia, que conocéis de hombres que conocen de principio a fin los 2300 días, pudiendo recitar de corrido cada capítulo, y sin embargo no conocen en sus vidas el fin de la transgresión, que no conocen el poner fin a sus pecados, que no conocen reconciliación para su propia iniquidad, y no tienen justicia eterna traída para guardarlos de pecar. Vosotros sabéis que eso es así, que ese tipo de predicación del santuario y su purificación nunca traerá la purificación del santuario y nunca nos llevará al fin. No, Señor. Hay una purificación del santuario en el cielo que es cierta. Y mientras se está llevando a cabo, sin embargo, si eso mismo no se hace también en los santos y creyentes de la tierra, entonces esa purificación del santuario no puede concluir. No podremos en tal caso llegar al fin de este mundo. De modo que la purificación de la iglesia de los santos en la tierra debe progresar a la par, exactamente en proporción, con la purificación del santuario en el cielo, o bien esa iglesia no estará de acuerdo con los tiempos. Esos son algunos fragmentos del mensaje de 1888. Poder en el perdón. Jesucristo refutando cada acusación hecha por Satanás. Y purificación completa y total del pecado en el corazón de todo aquel que recibe el sello de Dios. Para la vindicación del nombre de Dios y probar que Satanás miente. Por todo eso, creo que este mensaje es el único mensaje que nos conducirá al final de los tiempos hoy. Ni nuevos mensajes, ni nuevas interpretaciones. Ni tratar de obtener más relaciones públicas con aquellos a quienes no gusta cómo hacemos las cosas. Tenemos que tomar una decisión, hermanos y hermanas, sobre cuán firmes somos para concluir la obra. Concluir la obra aquí, en nuestros corazones y en nuestras mentes. Cuando esa obra sea concluida, nos vamos a casa. Es así de simple. Pero ha de ser concluida aquí, para que pueda ser concluida allá arriba. Que Dios nos ayude a no salirnos del único mensaje que nos preparará para el sello de Dios. Continuaremos mañana. Hay más que contar mañana sobre estos asuntos y también entraremos en algunos detalles que hay que tratar. Muchas gracias por haber venido esta noche. El pastor cerrará la reunión. Que tengáis un buen descanso.